Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias pendientes de todas las últimas horas. Miranda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba este viernes que Irán tenía intenciones muy malvadas con respecto a su programa nuclear. Insistía en que tras los ataques de Estados Unidos a sus instalaciones, Teherán no retomará los planes de desarrollar armas nucleares en el corto plazo. Reiteraba sus afirmaciones de que los ataques de Estados Unidos contra Irán destruyeron sus malvados sitios nucleares y los acabaron. Señaló que el tiempo dirá si Irán intentará desarrollar armas nucleares, pero expresó su confianza en que no ocurrirá pronto. Decía además que Irán quiere entablar conversaciones con Washington. Precisamente el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha dicho este viernes que la respuesta militar de Irán a los ataques aéreos israelíes a principios de este mes evitó un conflicto regional más amplio, advirtiendo que la inacción podría haber llevado a una guerra a gran escala e incontrolable. En un discurso en Bielorrusia, Pezeshkian condenaba los ataques de Israel y Estados Unidos, calificándolos de violaciones del derecho internacional y un golpe al régimen de no proliferación nuclear. Acusó a ambas naciones de socavar la diplomacia, afirmando que los ataques se produjeron durante las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní. Desde entonces, el Parlamento iraní ha votado suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Los funcionarios están cuestionando abiertamente la continua participación del país en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Seguimos mirando precisamente a Irán, miramos a más últimas horas, contándoles que precisamente en las últimas horas se han reportado informes sobre un ataque con drones contra un apartamento dentro de un rascacielos en el distrito de Farmanieh, en Teherán. Se rumorea que varios altos funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y o científicos nucleares fueron el objetivo. Hasta el momento nadie se ha atribuido este ataque, pero el pánico se extiende por los canales iraníes de Telegram, ya que el Mossad y las fuerzas especiales israelíes siguen desplegados en Irán. Las autoridades iraníes han confirmado un ataque con drones altamente coordinado en la tarde de ayer contra un apartamento dentro de un rascacielos en el distrito de Farmanieh, en Teherán. Hace 3 años circularon informes de que el edificio era propiedad de Sardar Morteza Rezaei, uno de los miembros más reservados pero poderosos del CGRI. También participa activamente en los sectores de la agricultura, el turismo, el transporte, el petróleo y la construcción. También miramos al amplio arsenal de misiles que se ha convertido en tema de discusiones durante su enfrentamiento militar con Israel, que se desencadenó el pasado 13 de junio. Durante sus ataques de represalia contra territorio israelí, las fuerzas de la nación persa emplearon diversos misiles, entre ellos Heibar, Sehan, Emad, Gader y Fatah-1, así como por primera vez dispararon el Heibar de múltiples ojivas. El Fatah-1, presentado por la CGRI como en junio de 2023, es el primer misil hipersónico de Irán. Es capaz de desarrollar velocidades de entre Mach 5 y Mach 15, de 6.000 a 18.000 kilómetros por hora. Ha demostrado un alcance de 1.400 kilómetros. El Heibar Sehan es un misil balístico de combustible sólido que tiene un alcance de 1.400 kilómetros. Puede volar a una capacidad de más de 4 Mach, es decir, 5.000 kilómetros por hora. El peso de estas ojivas es de entre 500 y 600 kilogramos. También miramos al misil Emad, es un misil balístico de combustible líquido con alcance de entre 1.700 y 2.000 kilómetros. Su velocidad máxima es de 7,2 Mach, es decir, unos 8.900 kilómetros por hora. El misil Qader tiene 2 etapas. La primera tiene combustible líquido y la segunda combustible sólido. Dependiendo de su modificación, puede tener un alcance de entre 1.350 y 1.950 kilómetros, capaz de llegar a una velocidad de 9 Mach, es decir, unos 11.100 kilómetros por hora. El Khorramshahr 4, conocido también como Heibar, es un misil balístico con un alcance operativo de 2.000 kilómetros, capaz de portar varias ojivas con una carga total de unos 1.500 kilogramos. Se considera que puede portar la carga más pesada de todo el arsenal iraní. También hay misiles todavía no usados. Por ejemplo, Irán también presentaba el misil balístico Qasem Basir. Dispone de un alcance de 1.200 kilómetros. Este arma se clasifica en Irán como hipersónica. Es una versión mejorada del misil balístico Haj Qasem. Destaca por una mejor maniobrabilidad y una velocidad máxima de 5 Mach, es decir, 6.200 kilómetros por hora.
Las autoridades iraníes también han anunciado este viernes la detención de otra persona sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia de Israel, al hilo de este repunte de operaciones tras el conflicto desatado el pasado 13 de junio por la ofensiva israelí, que llegó a su fin este martes con el alto el fuego. La Guardia Revolucionaria iraní ha indicado que el sospechoso detenido en Guilán, situada en el noreste del país, estaba enviando información sobre industria de defensa a las autoridades israelíes. Es lo que recoge la agencia iraní de noticias FARS. Otras dos personas han sido detenidas en Hormozgan, en el sur, por mantener contactos con servicios de inteligencia extranjeros a los que habrían enviado información sobre lugares sensibles durante los 12 días de conflictos, lo que informa la agencia ISNA. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha compartido este viernes que Israel está preparando un plan de aplicación contra Irán después de un conflicto militar de 12 días entre ambos países. Decía, instruí a las FDI a preparar un plan de control contra Irán que incluya mantener la superioridad aérea de Israel, prevenir el avance de las armas nucleares y la producción de misiles y responder a Irán por apoyar actividades terroristas contra Israel. Es lo que escribía en X. Decía además que el ejército israelí actuará regularmente para frustrar amenazas de este tipo. Declaraba la victoria contra Irán, afirmando que el Ministerio de Defensa colaboró con Netanyahu y las FDI para eliminar la infraestructura nuclear iraní. También agradecía a Estados Unidos. Precisamente en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha usado como distracción el matrimonio de su hijo Abner, programado para el 16 de junio para ejecutar los ataques contra Irán. Es lo que informa The Wall Street Journal, citando a varios funcionarios y exfuncionarios de seguridad israelíes y estadounidenses. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, Israel ejecutaba uno de los ataques más ambiciosos de su historia reciente. El pasado 13 de junio, altos mandos militares israelíes se reunieron en un búnker en la sede de la Fuerza Aérea. Desde allí observaron cómo más de 200 aviones de combate sobrevolaban Teherán, lanzando más de 300 misiles en una operación que bautizaron simbólicamente como la Boda Roja, en alusión a una sangrienta escena de la serie Juego de Tronos. Pero la ofensiva no terminó ahí. Un ataque simultáneo, denominado Operación Narnia, acabó con la vida de destacados científicos nucleares iraníes en sus propias casas. Ambas operaciones marcaron el inicio de la campaña militar de 12 días, en la que luego se involucró Estados Unidos atacando instalaciones nucleares iraníes. La Fuerza Aérea israelí ha atacado instalaciones utilizadas por Hezbollah en la zona de Beaufort Ridge, en el sur del Líbano. Es lo que comunicaban este viernes las fuerzas de defensa israelíes. El sitio bombardeado era utilizado por Hezbollah con el fin de gestionar su arsenal de fuego y defensa en la zona. Forma parte de un importante proyecto subterráneo que había quedado completamente fuera de servicio en ataques previos. Al menos una persona murió y 11 resultaron heridas en un ataque militar israelí contra un apartamento en la ciudad de Nabatie, en el sur del Líbano. Es lo que informaba la agencia de noticias libanesa. También les contamos que soldados israelíes de Gaza dijeron al diario Haaretz que las FDI han disparado deliberadamente contra prisioneros, contra palestinos, cerca de los sitios de distribución de ayuda durante el último mes. Las conversaciones con oficiales y soldados revelan que los comandantes ordenaron a las tropas disparar a las multitudes para ahuyentarlas o dispersarlas, aunque estaba claro que no representaban una amenaza. Un soldado describía esta situación como un colapso total de los códigos éticos de las FDI en Gaza. Según el Ministerio de Salud, dirigido por Hamas en Gaza, 549 personas han muerto cerca de centros de ayuda y en áreas donde los residentes esperaban camiones de alimentos de la ONU desde el 27 de mayo. Más de 4.000 han resultado heridos, pero el número exacto de muertos o heridos por el fuego de las FDI sigue sin estar claro. También les contamos que Estados Unidos ha retirado una parte significativa de su avanzado sistema antimisiles para reforzar las defensas de Israel contra los ataques aéreos iraníes durante el conflicto de 12 días, en el que Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares e Irán respondía con lanzamientos de misiles, en lo que apunta a medios de defensa y analistas independientes. Israel ha dependido durante mucho tiempo del sistema de defensa aérea de gran altitud terminal desarrollado por Lockheed Martin, conocido como batería Azad, para protegerse contra los misiles balísticos de Irán o sus grupos aliados como los hutíes. El ejército de Estados Unidos opera 7 baterías THAAD, una octava que se está integrando en la Agencia de Defensa de Misiles, es capaz de rastrear misiles hipersónicos. El despliegue del THAAD en Israel forma parte de un desafío más amplio. Apoyar a los aliados en zonas de conflicto implica el uso de recursos que podrían afectar la preparación militar y el despliegue futuro.
Precisamente en Estados Unidos el 45% de los ciudadanos piensa que los recientes ataques a las instalaciones nucleares iraníes hacen que Estados Unidos sea menos seguro, mientras que el 36% piensa que es más seguro. Es lo que apunta una encuesta de Axios este viernes. El 46% piensa que Irán lanzará un ataque exitoso en suelo estadounidense en represalia. El 55% de los encuestados apoya los ataques. El 47% también coincidía en que la operación es el mismo tipo de intervención militar que ha llevado a Estados Unidos a conflictos prolongados y problemáticos. La misma encuesta revela que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un índice de aprobación neto de -6 puntos con -16 puntos en inflación y una calificación de -4 en inmigración. La encuesta realizada los días 25 y 26 de junio ha contado con 1.027 votantes estadounidenses. Precisamente mirando atrás les contamos que los demócratas del Congreso trabajan para limitar la autoridad del presidente de Estados Unidos para lanzar acciones militares contra Irán, alegando preocupaciones sobre la transparencia y los límites constitucionales tras los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Esta iniciativa surge mientras los legisladores se preparan para votar una resolución sobre poderes de guerra que requiere la aprobación del Congreso para futuros ataques. El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, presentó la resolución antes de los ataques del 21 de junio con el objetivo de reafirmar el papel del Congreso en la autorización del uso de la fuerza militar. Se espera que el Senado vote este viernes, aunque enfrenta grandes dificultades en una Cámara controlada estrechamente por los republicanos. Los demócratas argumentan que Trump engañó al público sobre la efectividad de los ataques y ocultó información de inteligencia al Congreso. De Trump pasamos a Vladimir Putin. El presidente ruso ha dicho este viernes a los periodistas que una reunión con su homólogo de Estados Unidos, con Donald Trump, es bastante posible. Decía Putin: siempre estoy abierto a contactos y reuniones. Estaremos encantados de prepararnos para ello. Calificaba a Trump de hombre valiente y elogiaba sus esfuerzos por poner fin al conflicto entre Moscú y Kiev. То, что он делает внутри страны, то, что он делает в сфере, там, скажем, ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса, мы, конечно, все это очень ценим, и я уже говорил об этом, хочу сказать публично и сейчас. Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке. Вот он недавно, по-моему, заявил о том, что это оказалось сложнее, чем представлялось так со стороны. Ну, так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело, когда смотреть со стороны, а другое дело погрузиться в проблему. Так же, как, я думаю, и происходит и на Ближнем Востоке. Все, хотя, может быть, там... Un Putin que volvía a criticar a los países occidentales por su comportamiento hacia Rusia, calificándolo de agresivo. Subrayaba que su país fue traicionado por la OTAN, ya que la alianza se está expandiendo a pesar de las promesas de que no se movería ni un ápice hacia el este. Precisamente les contamos que el presidente ruso advierte a Occidente, dice que a pesar de los intentos de enterrar a Rusia, los países occidentales pronto morirán. Es lo que afirma este viernes el presidente ruso respondiendo a preguntas de la prensa en Minsk. Decía: ¿qué pasa en los países occidentales? Nos entierran todo el tiempo, pronto estarán muertos, pero nos entierran todo el tiempo sin parar. Es lo que explica el mandatario ruso. Escuchamos de nuevo a Putin. Во-первых, так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе – на агрессивности России. Recordaba Putin que la economía rusa creció un 4,3% el año pasado, mientras que la de la eurozona lo hizo un 0,9%. Hablaba además de indicadores de los países más grandes de Europa, como Francia y Alemania, que se tambalean al borde de la recesión. Además, señalaba Putin las contradicciones, las declaraciones de los políticos occidentales, que por un lado hablan de problemas en el ejército ruso y por otro de los planes de Moscú de atacar a la OTAN.
El presidente ruso, que anunciaba este viernes que Moscú está listo para iniciar una nueva ronda de conversaciones con Ucrania. En una conferencia de prensa, Putin revelaba que las delegaciones rusa y ucraniana están en contacto y discutiendo una posible fecha y lugar para la nueva ronda de negociaciones. Mencionó que Estambul podría ser esta sede. Este es el mensaje de Vladimir Putin. Habla de una nueva reunión con Ucrania. Третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время. Ну, рассчитываю, что президент Турецкой Республики, господин Эрдоган, остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле. А вот когда конкретно это руководители переговорных групп с обеих сторон, а они, кстати, находятся в постоянном контакте, в оперативном, друг с другом, постоянно, они созваниваются, и, на мой взгляд, это уже неплохо. Они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи. Ну, а что будет предметом? Предметом, на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны. El presidente ruso comentaba que durante esta ronda ambas partes deberían negociar memorandos para la resolución de la guerra. Añadía que Moscú está dispuesta a entregar 3.000 cadáveres más a Kiev. También les contamos que Rusia lanzó anoche 8 misiles y 363 drones contra Ucrania, de los cuales las fuerzas de defensa ucranianas lograron neutralizar 6 y 359 respectivamente, es lo que informa este sábado la Fuerza Aérea Ucraniana. El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 8:30 del jueves y durante la noche 371 medios aéreos, entre ellos 2 misiles aerobalísticos Kinzhal desde la región rusa de Ryazan y 6 misiles de crucero Kalib desde el mar Caspio. Además, Rusia atacó con 363 drones entre aparatos no tripulados de ataque Shahid y réplicas de estos que utilizan para confundir a las defensas ucranianas desde las direcciones de Kursk, Satalovo, Oriol, Briansk y Promosyo a Tarsk.